Bueno, el desarrollo humano sostenible implica o involucra la búsqueda tanto de una mayor equidad social y intergeneracional y la conservación del medio ambiente, ¿no? Y si bien parece claro esos objetivos, tenemos menos conocimiento sobre la interconexión entre ellos a nivel microterritorial y a través del tiempo. Y este trabajo forma parte de una iniciativa de investigación internacional y interdisciplinario liderado por una colega que trabaja en el Laudato Si Institute de la Universidad de Oxford, que busca responder a esta pregunta en base a distintos casos de estudio en distintas partes de América Latina. Y la pregunta es cuáles son las tensiones y sinergias entre la búsqueda de la equidad social y el cuidado del medio ambiente. Nuestro trabajo entonces toma el caso de la cuenca Matanza-Riachuelo, así que para empezar quiero contarles un poco sobre este caso y luego explico la metodología de análisis y los resultados. Esta es una enorme cuenca hídrica. Tradicionalmente se reconoce como la cuenca más industrializada y contaminada de la Argentina y es una de las más contaminadas del mundo. Tiene una área de más de 2.000 kilómetros cuadrados y una población de 4,7 millones de personas. Se extiende desde la provincia de Buenos Aires, noreste, hasta la parte sur de la ciudad de Buenos Aires. Y la contaminación de esta cuenca tiene múltiples causas, incluyendo más de un siglo de vertido de residuos industriales al río. Hoy en día se estima que hay cerca de 6.500 empresas, establecimientos trabajando en la cuenca. Una falta de acceso a servicio de saneamiento, cerca de la mitad de los hogares no están conectados a la red cloacal, basurales a cielo abierto, una falta de regulación adecuada del uso del suelo, y se estima que cerca de 800.000 personas viven en alrededor de 500 asentamientos informales dentro de la cuenca. Y ante la creciente evidencia de los impactos negativos en la salud de la población de la contaminación, en el año 2004, un grupo de residentes de un asentamiento informal, la Villa Inflamable, que queda en Dock Sud, presentó una demanda contra los gobiernos nacional, provincial y de la ciudad de Buenos Aires y 44 empresas por los impactos negativos en la salud. En el año 2008, la Corte Suprema ordenó a los 3 gobiernos a diseñar un plan integral de remediación ambiental, que incluye 14 líneas de acción, es muy completo, pero una de las acciones que ha afectado más directamente a la población más vulnerable es la relocalización de hogares que vivían en situaciones de extremo riesgo ambiental, su relocalización. Entonces, para tratar de determinar cómo responder a esta pregunta sobre las tensiones y sinergias entre la equidad social y el cuidado del medio ambiente, para este caso, lo que hicimos es ir a la literatura sobre la justicia ambiental, que es una enorme literatura, y identificamos como 2 factores importantes. Primero, la distribución inicial de los riesgos y beneficios ambientales. Si los hogares más desfavorecidos de la sociedad están inicialmente más expuestos a distintos riesgos ambientales, entonces acciones para remediar el medio ambiente van a beneficiarlos desproporcionalmente, ¿no? Y justo hay mucha evidencia que empezó en los Estados Unidos
los años 1980, que muestra justamente que los hogares de bajos ingresos, las minorías raciales y otros grupos desfavorecidos están más expuestos a distintos tipos de riesgos ambientales. Esto se ha demostrado para el caso de contaminación del aire, desechos tóxicos, etc. Y hay evidencia similar también para otros países desarrollados. En el caso de América Latina, la evidencia es menos extensa y más mixta. De hecho, hay estudios hechos, por ejemplo, en México y Brasil, que han demostrado que son los hogares de poder adquisitivo más alto que están más expuestos a algunos riesgos ambientales. Y un segundo factor relevante son los efectos distributivos de las políticas ambientales. Y aquí la literatura indica que un aspecto importante para tomar en cuenta es que la distribución de los resultados de las acciones dependen críticamente del grado de participación de los distintos grupos de la sociedad en los procesos. Así que depende de la justicia procedimental. Entonces, a partir de esta revisión de la literatura, identificamos estos dos objetivos, que son los objetivos de este paper. Primero, analizar, mediante un análisis cuantitativo, la correlación entre la pobreza multidimensional y tres tipos de posibles riesgos ambientales: los establecimientos productivos, los basurales a cielo abierto y la proximidad a la contaminación de agua superficial. Y segundo, analizar mediante un análisis cualitativo la justicia procedimental en el proceso de relocalización de hogares que vivían en situaciones de riesgo ambiental en la ciudad de Buenos Aires. Así que empezando con el análisis cuantitativo, estimamos para analizar esta correlación entre la exposición a riesgos ambientales y la pobreza multidimensional, estimamos este modelo espacial autoregresivo, en el cual la variable dependiente, es todo con información a nivel de radio censal, es la medida de exposición o una de las tres medidas de exposición al riesgo ambiental. No se puede estimar un simple modelo de mínimos cuadrados ordinarios debido a la evidencia de autocorrelación espacial, tanto en las variables dependientes como en la pobreza multidimensional, que quiere decir básicamente que hay evidencia de efectos de vecindario. El nivel de exposición al riesgo en un radio censal está correlacionado con los valores en los radios vecinos o cercanos. Y entonces, en esta regresión, eso está captado en el segundo término, con que son los valores de la exposición al riesgo en los radios cercanos, ponderado por la matriz de pesos espaciales. La variable de interés, explicativa de interés, es el índice de pobreza multidimensional, y luego también incluimos como variable de control la densidad poblacional y dummies de municipio. Ahora, para medir la exposición a nivel de radio censal, por ejemplo, en el caso de exposición a riesgos de establecimientos productivos, primero se traza un buffer alrededor de cada establecimiento y luego tomamos la suma intersectada entre esas zonas de buffer con el radio censal de interés o el que estamos midiendo, y ponderamos por un indicador que es el nivel de incidencia ambiental, que es un indicador construido por ACUMAR, el ente regulador, en base a la información presentada por las empresas en sus declaraciones juradas, y luego se divide por el área del radio censal. Para ahorrar tiempo, no voy a explicar cada uno, pero se usan metodologías algo similares.
Y luego, para medir la pobreza multidimensional, utilizamos el método de Al-Khari-Foster y usamos el software de Radatan que permite estimar un valor de un índice de pobreza multidimensional a nivel de radio censal en base a los datos a nivel de hogar, racional nivel de hogar. Este cuadro muestra las dimensiones, los indicadores, los umbrales y las ponderaciones que usamos para construir nuestra medida de pobreza multidimensional, y se está escondido ahí arriba, pero usamos un umbral de pobreza K de 1/3. Y esto implica que hogares que están privados en al menos 1/3 de los indicadores ponderados están clasificados como multidimensionalmente pobres. Entonces, luego construimos dos indicadores de pobreza multidimensional, la tasa de recuento, el porcentaje de la población del radio pobre, y M0, que es el producto de H por A, donde A es el promedio de las privaciones ponderadas que sufren los hogares multidimensionalmente. Y antes de mostrar los resultados de las regresiones, muestro los mapas de los tres, no se puede eliminar eso de los tres indicadores de exposición a riesgo. Estos son los establecimientos productivos, los basurales a cielo abierto, contaminación de aguas superficiales y la pobreza multidimensional. Vemos que en el caso de los establecimientos productivos, los niveles de exposición riesgo de exposición son más altos en la cuenca baja, en la parte más densamente poblada. En el caso de los basurales, vemos que hay alguna coincidencia con los asentamientos informales que están en negrita. Bueno, la contaminación con aguas superficiales tiene, naturalmente, como sigue son más altos en la cercanía a los arroyos y ríos, y también tiende a ser más alto en la cuenca baja, donde hay mayor contaminación del riachuelo. Y luego, en el caso de la pobreza multidimensional, vemos que hay alguna coincidencia con las zonas de asentamientos informales, y también los índices son más altos en las zonas más alejadas del centro de la ciudad. Bueno, y este cuadro muestra los principales resultados de las regresiones. Los primeros 4 columnas muestran análisis de la correlación entre exposición de riesgos de establecimientos productivos con la pobreza multidimensional, y vemos, y en este caso, en estos 2 casos incluimos todos los establecimientos. En estas regresiones solo incluimos los que tienen el valor de ese índice NIA mayor a 40. Pero en todos los casos encontramos, y para ambos indicadores de pobreza multidimensional, encontramos una correlación negativa y estadísticamente significativa entre exposición a esta fuente de riesgo y la pobreza multidimensional. Entonces, este resultado contrasta con lo que se ha encontrado en los Estados Unidos y otros países de ingreso alto, y también con la percepción generalizada sobre la situación en la cuenca. Por eso es importante mencionar que esto no queremos desconocer la situación extrema de exposición al riesgo que enfrentan algunas comunidades dentro de la cuenca, como en la Villa Inflamable. Pero cuando analizamos la cuenca en su totalidad, encontramos otro resultado, ¿no?
Y esto es el tipo de análisis que se ha hecho en otros contextos, como en los Estados Unidos. Luego, en la columna 5, encontramos que hay una relación positiva y estadísticamente significativa entre la exposición a basurales a cielo abierto y la pobreza multidimensional, ¿no? Indicando que bueno, en políticas para limpiar los basurales van a crear efectos sinérgicos entre producir mayor equidad y limpieza del medio ambiente. Y finalmente, no encontramos una relación estadísticamente significativa en el caso de la contaminación de aguas superficiales. Luego realizamos distintas pruebas de robustez, como cambiando el tamaño de los buffers, y también limitamos el análisis solamente a los establecimientos categorizados como agentes contaminantes, pero todos los resultados son similares. También hicimos pruebas de robustez con cambios en los parámetros usados para medir la pobreza multidimensional, como cambiar las ponderaciones y esto es cambiar el umbral de pobreza y cambios en las ponderaciones de las distintas dimensiones. Bueno, y luego, en la segunda parte del trabajo, hacemos un análisis cualitativo del proceso de relocalización de hogares, enfocándonos en la experiencia en la ciudad de Buenos Aires, donde un poco más de 2.500 familias fueron identificados en el año 2010 para la relocalización. Y el análisis está basado en visitas a los barrios y en 20 entrevistas que realizamos con personas involucradas en el proceso de remediación ambiental y relocalización, incluyendo delegados de las organizaciones que representan las familias relocalizadas, con líderes de la sociedad civil, ex empleados del Instituto de la Vivienda, que es la entidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires responsable para la relocalización, bueno, etc. Y también en análisis está basado en documentos públicos, resoluciones judiciales y la literatura académica. Y la conclusión general al cual llegamos es que hay una mayor participación de los hogares afectados, está asociado con mejores resultados en términos de la expansión de las capacidades de los hogares. En los primeros casos de relocalización que empezaron en el año 2010, las familias fueron dadas un aviso de 48 horas antes de que sus viviendas fueran demolidas y fueran reubicados a la fuerza a complejos habitacionales en la Comuna 8. Habrán escuchado del barrio Padre Mújica. Es un ejemplo de los barrios que recibió de estas familias, que queda como a 8 kilómetros de su barrio de origen. Y ellos, los nuevos complejos habitacionales tenían problemas incluso estructurales en las viviendas, tenían un acceso adecuado a los servicios públicos y sufrieron un deterioro en su conectividad y movilidad. Perdieron acceso fueron movidos a la Comuna 8, que tiene la comuna más pobre de la ciudad de Buenos Aires, que tiene mayores problemas de conectividad y acceso a servicios públicos.
Y en esa etapa de relocalización solo se organizaron talleres de tipo informativo a los hogares. Con el tiempo, el Instituto de la Vivienda empezó a introducir más talleres con las familias y hubo algunas mejoras en esta segunda etapa entre 2015 y 2017, pero igual los talleres en general fueron muy estructuradas, tipo de consulta, en la cual las familias tenían que mostrar sus preferencias con respecto a distintas categorías o opciones ya establecidas. Y hubo algunas mejoras en los resultados en esta segunda etapa. Pero fue en el caso de la relocalización desde la Villa 21-24, en el cual realmente se logró una participación más sustantiva y transformadora. Y no sé si, bueno, la Villa 21-24 es una de las villas más antiguas de la ciudad de Buenos Aires, es una de las más grandes en términos geográficos y de población, y tiene una densa, un sector de la sociedad civil muy densa, y una larga historia de compromiso cívico y participación política. Y llegamos a la conclusión que el logro de mayor participación en ese barrio tenía que ver con la combinación de ese compromiso cívico en el barrio en conjunto con el apoyo provisto por y asesoramiento legal provisto por organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas como el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires. En ese barrio, una de las cosas que más demandaban las familias fue mudarse a un complejo habitacional cerca de su barrio de origen, porque ellos dependían mucho de las organizaciones sociales locales y por lo tanto querían mantener esa afiliación. Y cuando el Instituto de la Vivienda indicó que no había terrenos disponibles en el vecindario, un grupo de delegados encontró espacios libres y hicieron una gran movilización y corte del 9 de julio y presionaron la legislatura de la ciudad de Buenos Aires de aprobar la compra de esos terrenos para la construcción de los de nuevos complejos habitacionales cercanos a esa villa. En el paper hacemos un análisis mucho más complejo, o sea, también hubo muchos problemas en ese caso, pero en comparación con los otros casos, parece ser hay mucho mayor evidencia de participación en el proceso de toma de decisiones. Y lo más interesante de este caso es que esa experiencia sentó las bases para la adopción de protocolos para la relocalización de hogares en toda la cuenca. Y en ese sentido coincide con la descripción de la doctora Holland sobre participaciones transformadoras, que son realmente lo que logran cambios institucionales. No sé cómo estoy de tiempo. 2 minutos. Okay. Bueno, entonces, en este trabajo que tiene dos componentes bastante diferentes, mostramos que las áreas con baja pobreza enfrentan un mayor riesgo de exposición a peligros ambientales, industriales, comerciales y de servicios. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿qué ocurre esto en la ciudad de Buenos Aires? Y
aquí nos parece que tiene que ver con el patrón socioespacial de urbanización en América Latina. Y esto es lo que ha sugerido Grenesky y otros que han trabajado hecho un análisis similar en México. En América Latina, los hogares de mayor nivel adquisitivo y las empresas tienden a ubicarse más en los centros de la ciudad, donde acceden a mejor infraestructura y transporte, y los hogares más marginados viven en el periférico, ¿no? Y eso nos parece que esa explicación tiene bastante sentido en este caso. Bueno, luego encontramos una correlación positiva, estadísticamente significativa, entre la exposición a basurales, al cielo abierto y la pobreza convencional. Así que una conclusión, esto debería ser una prioridad en el proceso de limpieza de esta cuenca. Y bueno, en general encontramos que una mayor participación local en los procesos de toma de decisiones produjo resultados más favorables. Creo que lo dejo ahí y así escucho sus comentarios. ¿Preguntas, comentarios? Lo que yo me di, las consultas a vecinos y de compromiso vecinal no fue a priori de la relocalización, fue posterior, digamos. Por lo que hubo una pregunta, una información que debería haber sido dada antes de la reubicación, fue posterior. No entiendo del todo la pregunta, o sea, estás preguntando si fueran Sí, o sea, consultados si quieren moverse o no. Eso fue como posterior, fue positivo este compromiso cívico político que se dio y la invitación a la participación ciudadana. Me da la impresión que fue posterior, digamos, ¿no? Fue aumentando con el tiempo. Claro. O sea, yo creo que hay bastante reconocimiento de los errores iniciales. Las primeras familias relocalizadas fueron los más pobres. Fueron las familias que vivían sobre el riachuelo y muchas veces fuera de barrios. O sea, ni siquiera dentro de una villa. Estaban como lo llaman los sueltos. Así que en esos casos no hubo ningún esfuerzo para hacer una consulta, o sea, fue algo bastante violento, según la descripción de las personas implicadas. Pero luego, con el tiempo, empezaron a realizar talleres, pero siempre luego de los esfuerzos también de la población. O sea, los vecinos empezaron a organizarse en organizaciones, demandaban participar en el proceso, pero el grado de logro en eso, o sea, hay variación en el tiempo y también entre distintos barrios. Es lo que vemos nosotros. No sé si eso... Sí, perfecto. Gracias. En el análisis cuántico y las variables dependientes que usaron, ¿qué tipo de riesgos registran? Por ahí me referí un poco a eso. ¿Riesgo ambiental de qué tipo? Bueno, voy a volver a cómo definimos eso. Para saber si es objetivo o tiene algún componente subjetivo que los pobres hayan naturalizado o no registrado. Esta medida de riesgo de exposición a nivel de radio censal estaba basado solamente en cercanía a establecimientos, porque se cuentan, o sea, se toma en cuenta algún establecimiento solamente cuando está dentro del buffer, ¿no? De ese área de impacto de una empresa, y luego está ponderado por el nivel de incidencia ambiental, que es un índice
construido por Acumar que capta el nivel de incidencia o impacto. Exacto. De esa forma se mide las familias. No. Mal olor o. No. O sea, y en el caso, por ejemplo, de los basurales, usamos 3 buffers, o sea, otro tipo de buffer, pero ahí es lo único que incide, la ponderación depende solamente del tamaño del basural. Entonces, Perfecto, gracias. y en este caso usamos un índice de calidad de agua. Es un índice positivo, por eso lo restamos de 100. Lo calculamos en base a la cercanía, o sea, tomando el lugar de medición más cercano al radio censal. Y cuando cambian, digamos, el tamaño de la buffer, la densidad no es lo mismo, por el valor de medición, ¿no? Sí, usamos buffers desde medio kilómetro hasta 2 kilómetros y obtenemos, o sea, los resultados similares. Los Tamaño y los coeficientes cambian, pero ¿cómo? Los radios son los de la cuenca. No, esto es solamente tomando los radios de la cuenca. Y uno puede pensar que cerca de los establecimientos productivos dicen están los menos pobres. Ese es el resultado. Sí. Pero cerca de los basurales a cielo abierto están los más pobres. Sí. Pero contaminación de aguas no es significativo. Por ahí uno puede pensar que basurales a cielo abierto en realidad son los establecimientos productivos de los pobres. Sí. En el sentido que los pobres de ahí sacan lo que... Es cierto. Es congruente los dos primeros resultados. Sí. Mientras que en las aguas, bueno, no hay nada económico del que sacar. Exacto. Y por eso también decimos en el paper que a la hora de hacer la limpieza de los basurales hay que tomar en cuenta de cómo eso impacta en el trabajo de los vecinos, ¿no? Que dependen del reciclado. Y también el haber sido movido impactó seguramente en su fuente de ingreso. Exacto, o sea, hay que tomar eso en cuenta. Sí, ustedes calculan, ustedes utilizan distintas medidas de kilómetros para calcular el radio censal. Para calcular el área como de buffer de impacto del establecimiento. ¿Trataron de ver cuál es la distancia que hace que el efecto no sea significativo? No tratamos, lleva bastante tiempo, vamos a estimar estos modelos y calcular de nuevo todos los buffers, pero sí, sería bueno saber a qué distancia esto deja de impactar. Pero no lo hicimos. En general la literatura usa hasta el tipo de distancia, ¿no? Está elegida en función de la literatura. Es una medida estándar. Más o menos, entre medio kilómetro, 2 kilómetros. Y lo que no tenemos nosotros son modelos de dispersión, o sea, cómo la combinación se dispersa, ¿no? Eso no lo sabemos. O sea, en ese caso no debería tomar un buffer, digamos, un círculo alrededor de un establecimiento, debería ver para dónde se dispersa. Esa contaminación, no hay datos no tenemos datos de cuánto contamina cada empresa. Eso no lo sabemos solamente en el agregado cómo Acumar considera esta empresa, digamos, cuál es el nivel de riesgo que le asigna Acumar a esta empresa. Y después habría que usar como modelos de dispersión, de contaminación para saber realmente para dónde va la contaminación, ¿no? Se dispersa uniformemente. Estamos problemas de falta de datos. Sí, si hay muy pocos datos, tratamos de poder decir de estimar esto con la información que hay. Y puede ser en parte por eso que no encontramos un efecto estadísticamente significativo, por los problemas para medirlo.
El índice de exposición ambiental de Acumar es un índice, digamos, categórico, de 0, 1. No, es numérico, o sea, mayor los establecimientos que tienen valores de NIA mayor a 40, por ejemplo, son los que se entiende que realmente generan un efecto peligroso para la población. Pero no genera efecto o genera efecto, digamos, es. No, No, eso de cero, de cero a, sí, todo, de cero creo que el máximo es 80 y algo, me parece. Y Acumar determina que los que tienen un nivel de mayor a 40 generan un riesgo, digamos, especial, y eso les pide una declaración jurada cada año en vez de año por medio. Porque si es cuantitativa, si la particionás, puedes ver a diferentes niveles, no solo arriba o abajo de 40, si tenés impacto, no, sería una forma de chequeo. En general lo dividimos en 40 porque es lo que Acumar, ¿cómo lo divide Acumar? ¿No? Acumar dice menor de 40 no genera tanto problema, arriba de 40 genera más problemas. Bueno, Bueno, gracias. gracias.